Traspasar la barrera del sonido. Un peligroso viaje para la ciencia. La construcción de una aeronave sin igual, tripulada por pilotos decididos a triunfar o morir en el intento. Esto es Rompiendo la barrera del sonido. Rompiendo la barrera del sonido. El 14 de octubre de 1947, en una base remota del desierto de California, el capitán de la Fuerza Aérea, Charles Chuck Yeager, de 24 años, se disponía a subir a un avión experimental llamado XS-1 para intentar algo que nadie había hecho antes, volar más rápido que el sonido. Si nos asignan a un programa de vuelos, no tenemos que pensar en los últimos resultados. Nuestro cometido es pilotar el avión e ir pasando etapas. Durante decenios la barrera del sonido se alzó frente al vuelo tripulado como un muro impenetrable que humillaba a los aviones con violentas ondas de choque cuando se acercaban a él, provocando en algunos casos, como en el del Lightning P-38, la pérdida del control en picados a alta velocidad, con resultados desastrosos. La barrera del sonido se convirtió en un mito épico. Era más que una barrera al conocimiento, tal vez una barrera física natural que no podríamos rebasar. Aquel día del año 47, Yeager sufrió un impedimento físico. Tenía 2 costillas rotas, pero mientras el sol iba asomándose en el desierto, le dijo a su piloto de apoyo, Bob Hoover, que estaba listo para enfrentarse al desafío. Le pregunté si se sentía bien como para volar. Habría sido imposible impedir que Chuck entrara en aquella cabina. Somos pilotos de pruebas y el deber es un componente esencial. No importa nada más. Tenemos una tarea que hacer y la hacemos. Yeager recibió la ayuda de un bombardero B-29 pilotado por Robert Cárdenas que llevaría al XS-1 a gran altura para soltarlo en el cielo. Entonces Yeager y su aeronave se lanzarían hacia la barrera del sonido para descubrir qué había más allá. Esto será lo bueno. Si funciona, lo habremos conseguido. Si no, bueno, lo pagaremos muy caro. La barrera del sonido. Ya solo el nombre evocaba una fuerza extraña y siniestra, aunque por definición no es más que la velocidad a la que viajan las ondas sonoras, unos 1.200 km/h al nivel del mar y a una temperatura de 15 grados, y más despacio a mayores altitudes donde el aire es más frío. Las olas que genera la proa de un barco son parecidas a las ondas del aire que surgen de un avión en movimiento. A bajas velocidades, el aire se ve desplazado suavemente por el avance de un avión, pero al acercarse a la velocidad del sonido, en lo que se llama la zona transónica, las ondas se van comprimiendo, y esas compresiones obligan a una porción de aire a traspasar la velocidad del sonido. El resultado es una mezcla de vientos erráticos y potentes ondas de choque que golpean el avión impidiendo su elevación y control. En el agua las olas se comportan como las ondas en el aire, y estas se parecen mucho a las ondas de choque que se forman sobre una aeronave. Cuando las ondas de choque oscilan con gran rapidez, aparece un área de separación que golpea parte de la nave. Si esta parte corresponde a una superficie que debe manejar el piloto, este puede perder el control del avión. La velocidad del sonido puede calcularse más o menos por el tiempo que se tarda en oír un ruido a una distancia determinada. En 1877, el físico austríaco Ernst Mach elaboró una fórmula por la cual la velocidad de un móvil se divide por la velocidad del sonido para calcular su número Mach. Un objeto que se mueve a la velocidad del sonido ha alcanzado Mach 1. En los decenios que siguieron al primer vuelo de los hermanos Wright en 1903, los científicos especularon con que a medida que una aeronave se acercara a Mach 1, la resistencia de la presión del aire se elevaría a infinito y haría pedazos el avión. Sin embargo, en una era en que las hélices impulsaban a los aviones a velocidades muy por debajo de la barrera del sonido, estas ominosas predicciones preocupaban poco. Y durante los años 30, cuando el desarrollo de sistemas de cohetes y propulsión de chorro dejó entrever la posibilidad del vuelo supersónico, la aviación norteamericana iba muy por detrás de sus rivales europeos. Nuestro dominio técnico de la aeronáutica era deficiente. Habíamos perdido competitividad frente a las naciones europeas. La Segunda Guerra Mundial cambió el escenario. La velocidad resultaba esencial en el combate aéreo. El gobierno estadounidense, luchando por ponerse al día, inyectó dinero en la investigación y desarrollo de cazas más rápidos como el Mustang P-51. Sin embargo, en plena ejecución de picados de alta velocidad, los pilotos solían sufrir una aterradora pérdida de control. Cuando todo empieza a agitarse,
Sabemos que estamos en una zona en la que no deberíamos estar. Los pilotos de guerra solían decir: el ala de Joe estalló sin que nadie disparara. Al volver decían a los ingenieros que el avión se paralizaba. Los controles no respondían durante un picado. Mientras tanto, Alemania lanzaba su cohete supersónico B-2 en 1942. 2 años después, la Luftwaffe enviaba reactores al combate. Si la guerra hubiese durado más, algunos creen que la supertecnología aérea de Alemania habría hecho variar el resultado final. Al examinar los escombros de la Alemania nazi, descubrimos por qué poco habíamos vencido a la tecnología del Tercer Reich. No reparamos en la importancia del vuelo de alta velocidad. Y pronto quedó claro que la industria tecnológica tendría que enfrentarse a este problema. Los Estados Unidos, impulsados por una sensación de urgencia tras la guerra, juraron construir un avión para comprobar si la barrera del sonido podía romperse con seguridad. Sin embargo, la magnitud de tal empresa exigió la cooperación de 2 poderosos organismos que no siempre coincidían en sus planteamientos: el Comité Nacional de Asesoría Aeronáutica, precursor de la actual NASA, y las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Aunque ambos grupos coincidían en la importancia de la misión, disentían profundamente en el modo de cumplirla. Había 2 puntos de vista distintos para acometer el proyecto supersónico. La visión tradicional del NACA era que el mejor modo de investigar era ir paso a paso. Las fuerzas aéreas respetaban este tipo de investigación, pero deseaban el menor retraso posible. En marzo de 1945, Larry Bell, propietario de Bell Aircraft, accedió a construir para el gobierno un avión seguro y controlable hasta Mach 0,8, la velocidad del extremo inferior de la zona transónica, y con reservas suficientes de combustible para superar el Mach 1. El avión iba a ser el XS-1, X de experimental, S de sónico y 1 para indicar que era el primero de su clase. Al tratarse de un prototipo sin referencias previas, Bell utilizó el sentido común y diseñó el morro con la forma de una bala del calibre 50. Se sabía que la bala de calibre 50 poseía características estables de deceleración al volver de la velocidad del sonido y una inercia relativamente baja. Bell decidió también utilizar un motor cohete en lugar de un reactor para el avión. A diferencia de un cohete con su propia carga de combustible, los reactores se impulsaban extrayendo aire de la atmósfera, y los que se desarrollaban entonces no eran capaces de mantener un empuje suficiente a las grandes altitudes a las que debería volar el XS-1 para aprovechar la resistencia menor del aire. Solo un cohete produciría la fuerza necesaria para permitir que este avión explorara por completo la zona transónica y tal vez pasara a la supersónica. Augurando ondas violentas de choque cerca de la barrera del sonido, Bell hizo al XS-1 capaz de resistir 18 Gs, el doble que los cazas convencionales, aunque sus alas, reforzadas por una capa de aluminio, eran inusualmente delgadas para mantener la elevación en la zona transónica. Para atajar más problemas de control a velocidades transónicas, la cola del XS-1 se colocó en un plano superior al habitual de la aleta vertical. Otra innovación, llamada estabilizador horizontal ajustable, permitía al piloto ajustar manualmente el ángulo de la cola desde el interior del avión, creando en efecto una cola móvil. Sin embargo, si bien era prioritario proteger al XS-1 de los elementos, no lo era tanto proteger a su piloto. La cabina carecía de asiento eyectable, y la salida desde una entrada lateral implicaba el riesgo de acabar decapitado por las alas, situadas paralelas a la puerta. No había un modo práctico de salir del avión. Absolutamente ninguno. Como Chuck Yeager dijo posteriormente, llevaba el paracaídas solo para sentarme sobre él, porque habría sido imposible que yo saliera de aquel avión. Para aumentar el peligro, los túneles de viento de entonces, el método normal de predecir el control de un avión a distintas velocidades, aún no eran capaces de ofrecer lecturas precisas cerca de la velocidad del sonido. Los túneles de viento eran asombrosamente malos. No sabíamos lo que ocurría ahí dentro, de modo que nuestro laboratorio real era el cielo. Ante la falta de datos científicos, los pilotos del XS-1 precisarían, además de conocimientos técnicos, una gran valentía curtida y probada por la guerra. Tales pilotos existían y estaban dispuestos a aceptar el reto.
La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto decidido por el poder del aire. Sobre Europa, los combates aéreos eran peleas a vida o muerte que llevaban al límite a pilotos y naves. Durante los combates se podía entrar en picados a alta velocidad, o lo más rápido que se podía desde unos 1000 metros de altura. Y cuando esto ocurría se formaba una onda de choque en la parte más gruesa del ala. Y tras la onda había turbulencias que estorbaban en el seguimiento de aquel al que queríamos derribar. Al acabar la guerra, Chuck Yeager y Bob Hoover fueron dos de los 125 pilotos de la Fuerza Aérea destinados a la base Wright Field de Ohio. Allí mejoraron sus capacidades pilotando aviones americanos y aeronaves alemanas capturadas que se llevaron allí para probar sus características de vuelo. Pilotábamos muchos aviones distintos cada mes. Algo incomprensible para un piloto actual de la Fuerza Aérea. Yeager y Hoover también asistieron a la Escuela de Pilotos de Pruebas de Wright Field. El coronel de la Fuerza Aérea, Albert Boyd, director de la escuela, deseaba ampliar el papel del ejército en los vuelos de prueba y su desarrollo. Vio la necesidad de que los pilotos de pruebas fueran buenos no solo a los mandos del avión, sino también técnicamente, que fueran verdaderos ingenieros de pruebas. Aunque la Fuerza Aérea controlaba también el presupuesto del proyecto XS-1, la investigación aérea la realizaba tradicionalmente el NACA, el Comité Nacional de Asesoría Aeronáutica, en colaboración con contratos privados. Así, cuando se dispuso el primer XS-1 para su vuelo inaugural en la base Pine Castle Field en enero de 1946, Bell Aircraft dirigió las primeras pruebas con la ayuda del NACA. Y fue un piloto civil de Bell, Jack Bulloms, quien se puso a los mandos. El NACA era el primero en investigación aérea, y los pilotos de pruebas de Wright Field acabaron en una segunda categoría. Con el cohete del XS-1 aún en desarrollo, Jack Bulloms realizó 10 vuelos sin motor en Pine Castle. Para ello, el XS-1 se bajaba a un pozo de carga desde el cual se subía a la bodega de un B-29 por medio de una cadena portabombas normal. Era un B-29 modificado con cortes en el fuselaje para acomodar al pequeño avión, pintado de color azafrán para hacerlo más visible. Posteriormente, el B-29 se elevaba a una altitud de 6.600 metros y soltaba al XS-1 en el cielo. Aunque el XS-1 se portó bien durante las pruebas sin motor, el clima lluvioso de Florida y problemas menores en el aterrizaje provocaron varios retrasos y la anulación de varios vuelos. Así, en verano de 1946, el gobierno trasladó el programa XS-1 desde Pine Castle al sur de California a la base aérea de Muroc, situada en un desierto cuyo principal activo natural, el lago seco Rogers, constituía una pista de aterrizaje ideal. Sin embargo, Jack Bulloms no llegó a trasladarse a Muroc. En agosto de 1946, mientras probaba su avión de carreras Cobra 1 P-39 para un espectáculo en Cleveland, murió al estrellarse el avión. Fue sustituido a los mandos del XS-1 por otro piloto de Bell llamado Chalmers Slick Goodland. Chalmers Slick Goodland era un piloto experimentado de la Segunda Guerra Mundial. Era joven, 23 años, y tenía fama de hábil a los mandos de un avión. En diciembre de 1946, el cohete del XS-1 estaba listo para el primer vuelo propulsado de Slick Goodland. El motor, que solo pesaba 94 kilos, se componía de 4 cilindros de acero, cada uno de los cuales generaba 675 kilos de empuje estático. El combustible era una mezcla de oxígeno líquido y alcohol etílico diluido en agua. Antes de cada vuelo, los mecánicos de la base bombeaban los combustibles por separado en tanques esféricos situados tras la cabina. Se utilizaba nitrógeno a presión para introducir los propulsantes en las cámaras del cohete, donde podían prenderse por separado o simultáneamente. También se utilizaba nitrógeno para presurizar la cabina y controlar los alerones y el tren de aterrizaje. El XS-1 era capaz de despegar desde tierra, lo cual permitiría al NACA realizar una gama completa de pruebas de vuelo. Sin embargo, el pesado y voluminoso sistema impulsor casi doblaba el peso del avión, por lo cual un lanzamiento desde el aire resultaba la opción más práctica para alcanzar la barrera del sonido. El tiempo de vuelo a plena potencia del XS-1 quedaba fijado en 2 minutos y medio. Con solo 2 minutos y medio no había más que hablar.
Los vuelos en Muroc procedieron con precaución. El NACA cargó el avión con 225 kilos de instrumentos que le permitirían la medición de datos en 300 puntos de presión del ala, convirtiendo al XS-1 en el avión más cargado de instrumentos de su tiempo. Había instrumentos que mostraban la estabilidad y el control de la nave. Había instrumentos que nos decían lo que hacía el piloto. Había una razón para cargarlo tanto, porque predecíamos el paso siguiente a la luz de los datos anteriores. No tiene sentido volar, por decir que hemos traspasado la barrera del sonido, si no contamos con un rastro claro de pruebas que nos digan cómo se ha producido. El registro de datos por parte del NACA era meticuloso. Después de 22 vuelos en 26 meses, Slick Goodland había alcanzado con el XS-1 el Mach 0,82, la región más baja de la zona transónica. Sin embargo, cuando el NCA calculó que harían falta al menos 50 vuelos más para enfrentarse a la barrera del sonido, el ejército empezó a preocuparse por el ritmo que llevaba el programa. En su opinión, traspasar la barrera del sonido iba a tener grandes consecuencias en futuros conflictos armados, y quien la cruzara primero partiría con ventaja. Por el ejército norteamericano se extendió la fuerte sensación de que al término de la guerra en 1945 estaba a punto de estallar una nueva. Una guerra por la supremacía tecnológica en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. En Bell Aircraft también cundía la preocupación. La empresa cobraba en virtud de un contrato fijado de antemano y más tiempo significaba menos dinero. Por ello, en primavera de 1947 remitieron su propia propuesta para hacerse cargo de la nueva fase de pruebas, aunque el gobierno debía garantizar la aceptación de los costes del programa independientemente de la duración del mismo. Bell debía resolver estas cuestiones muy rápidamente, porque si no, pondría en peligro su supervivencia económica. Sin embargo, los presupuestos militares habían sufrido un recorte tras la guerra y la propuesta de Bell, que incluía una bonificación considerable para su piloto Slick Goodland, fue rechazada por las fuerzas aéreas por su excesivo coste. Había sido práctica común desde los años 30 que los pilotos civiles recibieran bonificaciones por el vuelo inaugural de un avión, o por un vuelo o serie de vuelos de alto riesgo. El asunto resultó tener su importancia porque las fuerzas aéreas no tenían dinero. Cuando Bell rechazó la contraoferta del gobierno, las fuerzas aéreas tuvieron la ocasión de apoderarse del programa XS-1 para que avanzara a un ritmo más rápido. Sin embargo, había mucho en juego. El éxito o el fracaso del XS-1 podía determinar el alcance de la presencia militar en la investigación aérea futura. Tantas cosas dependían del resultado del programa que la elección de un piloto militar para el XS-1 resultaba esencial. La toma de tal decisión se encomendó al coronel Boyd, de Wright Field. Boyd se enfrentó a la que llamó posteriormente una de sus decisiones más importantes y difíciles. Tenía que elegir para este avión a un piloto que, siendo juicioso, no fuera del todo cauto, y su elección fue Chuck Yeager. Y lo que le impresionaba de Chuck Yeager era que hacía gala de esa habilidad notable que Hemingway llamó gracia bajo presión. Las prioridades fueron, en palabras del coronel Boyd, haz que el avión supere el Mach 1 cuanto antes, no te mates y no avergüences a la Fuerza Aérea. Boyd eligió al mejor amigo de Yeager, Bob Hoover, de 25 años, como piloto de apoyo. Dijo, ¿conocéis a Chuck Yeager? Y yo dije, sí señor, claro que sí. Y me dijo, ¿y bien? ¿Qué te parece? Y yo dije, es el mejor aviador que he visto en mi vida. Para ingeniero de vuelo del XS-1, Boyd eligió a un piloto y licenciado de Caltech llamado Jack Ridley, de 32 años. Yeager y Ridley desarrollaron pronto un fuerte vínculo. Ridley era un técnico. Estaba muy bien preparado y sabía de tecnología muchísimo más que yo. El coronel Boyd supo ver que Ridley podía pensar por mí cuando yo no entendiera algo, y así me mantuviera orientado. En el verano de 1947, Yeager, Ridley y Hooper viajaron a la planta de Bell en las cataratas del Niágara para ver de cerca y por primera vez el XS-1. Era un avión pequeño de unos 9 metros de longitud y 3 de altura, pero potente. Le dieron al botón, encendieron un cohete y aquello hizo un ruido de 1000 demonios. Hasta el tejado se movía, fue impresionante. El coronel Boyd envió al piloto de B-29 Robert Cárdenas, de 27 años, y a su ingeniero de vuelo, Edward Swindle, de 31, para unirse al equipo de Yeager en Muroc. Junto con el ingeniero de proyecto de Bell, Dick Frost, de 29 años,
Estos jóvenes, todos ellos menores de 40 años, iban a determinar el destino del XS-1. Se dio con un grupo de personas muy unido que trabajaba extraordinariamente bien. Sin embargo, mientras el nuevo equipo se disponía a abordar el XS-1, los científicos aún debatían si era posible conquistar la barrera del sonido. Varios meses antes, el piloto de pruebas británico Geoffrey de Havilland, hijo del fundador de la compañía inglesa de Havilland Aircraft, murió al desintegrarse su avión mientras trataba de batir el récord mundial de velocidad en un picado. Aunque el accidente se atribuyó a los efectos de las ondas transónicas de choque, los miembros del nuevo equipo XS-1 no iban a abandonar su tarea fácilmente. No teníamos miedo, creo que es la mejor forma de describirlo. Podíamos enfrentarnos a todo. Esa es la actitud que se acaba teniendo durante la guerra mientras vemos caer a gente a nuestro alrededor. Yo no diría que Chuck no tuviera miedo. Es solo que lo conocía. Sabía lo que era el miedo, sabía enfrentarse al miedo. En julio de 1947, Giger y el resto del equipo XS-1 ya se habían trasladado al desierto de California. El empujón final hacia la barrera del sonido estaba a punto de darse. En pleno aumento de la tensión de la Guerra Fría, los Estados Unidos estaban decididos a mantener oculto el programa XS-1 y la base aérea Muroc, un crudo destacamento en un desierto poco poblado, era el sitio ideal para un proyecto envuelto en el secreto. Entonces Muroc era un lugar duro, primitivo y aislado. Por poner un ejemplo, se soltaban balas de paja atadas con alambre de espino para alejar a las serpientes de cascabel de los edificios, y en cierto modo imprimían cierto carácter al lugar y el deseo de concentrarse en el trabajo. El primer vuelo de Chuck Giger en Muroc a bordo del XS-1 el 6 de agosto de 1947, una prueba de vuelo sin motor, estableció la rutina de los vuelos siguientes. Tras fijar con cadenas el XS-1 al B-29 pilotado por Robert Cárdenas, Giger voló con la tripulación hasta una altitud de 2.100 metros. Entonces entraba en el XS-1 descolgándose por una rampa a cielo abierto y entrando en la cabina. A 7.500 metros, el ingeniero de vuelo, Jack Ridley, soltaba las amarras y el XS-1 volaba por el cielo. Un avión muy suave y silencioso, muy fuerte. 18 Gs positivas o negativas. Y en mi primer vuelo sin motor vi que aquello estaba muy bien. Por ello, después de 3 vuelos sin motor, ya no dudaba en absoluto de que podría hacer cualquier cosa con ese avión. Sin embargo, la misión militar de colocar el XS-1 en la vía rápida puso a Giger y Jack Ridley en mal lugar con Walt Williams, jefe de la unidad de pruebas del NACA, que deseaba proceder con más cautela. Walt Williams me dijo una vez: vais demasiado rápido, sois un puñado de vaqueros, vais a matar a Chuck, os vais a cargar el avión. Williams era un tipo muy arrogante al que solo veía callarse cuando Jack Ridley abría la boca. Entonces escuchaba. Hubo una solución para el conflicto. Bell había construido 2 XS-1. El NACA recibió el permiso de someter el avión 6063 a una serie completa de pruebas de vuelo, mientras que la Fuerza Aérea utilizaba el avión 6062 para acercarse a la barrera del sonido. Aunque los dos aviones parecían casi idénticos, el de Giger poseía unas alas ligeramente más delgadas que el del NACA. Esto suponía mejor elevación y más velocidad, y Giger y Ridley estaban dispuestos a aprovecharlo al máximo. No estábamos para suministrar datos al NACA, estábamos para que el avión superara el Mach 1, y así es como lo veíamos al menos Ridley y yo. Para subrayar el control de su equipo sobre el programa, Giger rotuló en el morro del avión 6062 las palabras Glenys glamurosa en alusión a su mujer. El piloto hizo lo mismo en la Segunda Guerra Mundial y pensó que le traería suerte. Soy el único que pilota el avión, casi podría decir que es mío, aunque no lo sea. Y como yo era el único que lo pilotaba, pensé, le pondré su nombre. El primer vuelo propulsado de Giger a bordo del XS-1 el 27 de agosto fue una combinación de habilidad y osadía. Tras llevar al avión a Mach 0,82 con solo una cámara cohete y nivelando el morro a unos 12.000 metros, según dictaba el plan de vuelo, el piloto fue más allá lanzándose en un picado sobre la base hasta los 810 metros, tras lo cual inició una ascensión y disparó las 4 cámaras.
Subió como una flecha y me puse a 0,85. El avión se portó bien y no tuve ningún problema con él. Al alcanzar el Mach 0,85 en su primer vuelo propulsado, Giger había volado más rápido que nunca con el XS-1, lanzando el mensaje de que tenía a tiro la barrera del sonido. Chuck actuaba con mucha meticulosidad. Parecía que se arriesgaba, pero no era así. Lo tenía todo muy bien planeado. Sin embargo, el XS-1 seguía siendo peligroso a cualquier velocidad. Si el avión rozara contra el suelo en el despegue, una chispa podría provocar una explosión. Ya en el aire, Giger no podía perder de vista los reguladores que controlaban los niveles de presión de las cámaras cohete. El margen entre la potencia necesaria para el máximo empuje y para destruir las cámaras era muy estrecho, de apenas 300 gramos por centímetro cuadrado. Si nos pasamos de presión, reventamos. Había que prestar mucha atención. Siempre estábamos cerca de la línea roja. Había que estar cerca de la línea roja para conseguir el rendimiento necesario del motor. Con todo, Giger empujaba con fuerza al XS-1 hacia el Mach 1. Cuando en su segundo vuelo propulsado hizo Mach 0,88, velocidad muy superior a la de los túneles de viento, el avión empezó a recibir bofetadas de las ondas de choque. Sin embargo, como aún era controlable, Giger no cedió. En su sexto vuelo ya volaba a Mach 0,92, dejando atrás al avión perseguidor FP-80 de Bob Hoover como si estuviera quieto. Pasaba junto a mí, que me quedaba a Mach 8-10, y él cada vez iba más rápido. Sin embargo, el 10 de octubre, en el octavo vuelo de Giger, al alcanzar el XS-1, la velocidad prevista de Mach 0,94 de pronto perdió el control del avión. Yo empujaba los controles y no ocurría nada. El avión seguía el mismo rumbo con los controles yendo de un lado a otro. Giger acabó recuperando el control del avión al reducirse la velocidad y consiguió aterrizar. Al bajar le dije a Ridley, tío, tenemos un problema. En tierra cundió el desánimo. Los datos del NACA mostraron que cuando el XS-1 alcanzó Mach 0,94, una onda de choque empezó a golpear directamente la articulación del elevador de cola, impidiendo su movimiento y privando a Giger de controlar la horizontalidad del avión. Como según los científicos aerodinámicos, el impacto de la barrera del sonido obligaría al morro de un avión a subir o bajar, el control de horizontalidad era esencial. Sin él, el XS-1 era demasiado peligroso. El coronel Boyd pensó que podría ser el fin del proyecto. El coronel Boyd salió y dijo, ¿cuál es el problema? Le dijimos, uno muy gordo, coronel. Y le dijo a Ridley, ¿y cómo lo vais a tratar? Le dijo Ridley, déjenos un día para resolverlo. Jack Ridley se percató de que Bell Aircraft había incluido un control más en el XS-1, el estabilizador horizontal ajustable o cola móvil. Mediante un conmutador de la cabina, un buen piloto podría desplazar toda la cola unos grados arriba o abajo, quizá lo suficiente para mantener el avión controlado dentro de la zona transónica. Aunque el estabilizador ajustable no se había probado como medio de control en vuelos de alta velocidad, viendo que el proyecto XS-1 estaba en juego, Ridley pensó que había llegado la hora. Jack Ridley dijo, mira, creo que podrás controlar el avión si mueves la cola en incrementos muy pequeños. La solución estaba a mano. Sin embargo, su rendimiento real estaba lejos de quedar precisado. Jack Ridley creía firmemente que Giger podría cruzar la barrera del sonido guiando el XS-1 con el estabilizador, y Giger creía en Ridley. Sería de idiotas querer ir más allá de 0,94 si entonces no se puede controlar el avión. Ridley dijo, será un modo rudimentario de control, pero si puedes dominarlo, superarás el Mach 1. La suerte del XS-1 no estaba ni mucho menos asegurada. El vuelo siguiente sería el decisivo. Tras la aterradora pérdida de control del XS-1 a Mach 0,94, el equipo de Jack Giger apostó por un control pendiente de prueba denominado estabilizador horizontal ajustable. Si funcionaba, Giger podría mantener el control de la horizontalidad del avión a altas velocidades. Si fracasaba, el XS-1 podría perderse junto con su piloto. En un vuelo supersónico hay que tener control horizontal por narices, es incuestionable.
No iba a tener control pleno del avión, y si algo ocurriera al cruzar la barrera del sonido, el problema sería grandísimo. Nadie lo pasaría peor que Chuck si aquello no funcionaba. 2 noches antes del vuelo a vida o muerte del XS-1, Gigar y su esposa Glenys fueron a cenar a Ponchos, un conocido abrevadero de sedientos y rancho de caballos dirigido por una amiga íntima llamada Poncho Barnes. Poncho era una exaviadora que arrebató el récord mundial femenino de velocidad a Amelia Earhart y mantenía la oferta de cenar carne gratis para el piloto que rompiera la barrera del sonido. Poncho era una tía estupenda a la que le encantaban los pilotos militares de pruebas y odiaba a los civiles debido a la diferencia de paga. Era una mujer muy generosa, y cuando Glenys y yo vinimos por primera vez en el 47 con los niños, nos dejó quedarnos en el motel sin cobrarnos un céntimo. Era muy generosa con nosotros, pero cuidado, o le caías bien o le caías mal. Y menos mal que yo le entraba por buen ojo. Tras cenar aquella noche, Gigar y su mujer pasearon por el desierto montados en los caballos de Poncho, pero de vuelta al rancho Gigar vio demasiado tarde que la puerta estaba cerrada. Mi caballo chocó con la valla, no vi la puerta, salí despedido y aterricé sobre mi lado derecho rompiéndome un par de costillas el domingo por la noche y tenía que volar el martes. Al saber que no pilotaría el XS-1 si iba al hospital de la base, Gigar buscó tratamiento a escondidas en un pueblo cercano. Fui a un veterinario de Rosemont que me dijo, tienes 2 costillas rotas, y me vendó. Eso fue todo. Estaba preocupado porque había ocurrido justo antes del vuelo más importante de su carrera. Temía que si se filtraba la noticia antes del despegue, le impedirían subir al avión. Como los controles de la cabina del XS-1 eran fácilmente accesibles, Gigar se creyó capaz de pilotar a pesar de las 2 costillas rotas. Sin embargo, cerrar la cabina, para lo cual tenía que tirar de la escotilla desde el interior, sería demasiado doloroso. Para resolverlo, Jack Ridley cerró el palo de una escoba para que Gigar lo empleara como palanca para cerrar la puerta. La palanca cerraba la compuerta desde dentro. No podía hacerlo con el brazo derecho. Podía colocar el palo entre las 2 muescas, así, y cerrar. En la mañana del 14 de octubre, mientras el XS-1 se disponía a despegar, los datos del NACA revelaron que Gigar había alcanzado una velocidad de Mach 0,997 en su vuelo anterior, al borde de la velocidad del sonido. Ya no había duda de que Gigar pudiera alcanzar la barrera. Solo quedaba el misterio de lo que ocurriría después. Una vez más, el B-29 llevó el XS-1 a una altura de 2.100 metros. Allí, a pesar de un fuerte dolor, Gigar descendió para introducirse en la escotilla abierta. Ridley puso la puerta en posición desde arriba y él la cerró con el palo de escoba. A 6.000 metros se inició la cuenta atrás. El texto de su transmisión lo dice todo. Cuando Jack Ridley pregunta ¿estás listo?, él dice «Demonios, sí, acabemos de una vez». Tras salir del B-29, Gigar arrancó el XS-1 y salió disparado. Golpeado por ondas de choque a Mach 0,88, activó el conmutador del estabilizador para ajustar la inclinación de la cola. Sus maniobras sirvieron para contrarrestar las ondas de choque y mantener controlado el avión. Para seguir en el aire debía mantener igualados los reguladores de presión y además manejar la cola horizontal con un pequeño conmutador. Estaba muy ocupado. Tras alcanzar la altitud normal de 12.600 metros con 2 cámaras cohete, Gigar se niveló, abrió una tercera cámara y aceleró hacia la barrera del sonido. Entonces, a Mach 0,98, la aguja del medidor Mach se salió de pronto de la escala. Señal leve pero inconfundible de que el XS-1 había rebasado la velocidad del sonido. Fue una gran sorpresa que se saliese el medidor de Mach, porque no sabíamos que superaríamos el Mach 1 aquel día. A velocidad supersónica, el XS-1 atravesaba las ondas sonoras antes de que éstas pudieran volver y golpear al avión, entrando así en una nueva dimensión de vuelo suave. Al otro lado había un mundo nuevo. El XS siguió comportándose con suavidad, con lo que comprendimos que en el cielo no había una barrera de sonido, sino de información.
Cuando Giger se lanzó contra la barrera del sonido, su logro se vio confirmado por cierto fenómeno, el estallido sónico. Un estallido sónico se compone en realidad de dos estallidos que se suceden con rapidez. El primero lo provoca la parte frontal del avión separando con fuerza las ondas a su paso. El segundo sucede tras el paso de la parte posterior del avión, cuando las ondas sonoras regresan a llenar el vacío que deja la estela. Se produce una serie de compresiones. Aquí vemos dos muy claramente. Tenemos una junto al morro y otra aquí junto al ala. Lo mismo ocurre en la parte de atrás, aunque se trata de una recompresión. Tenemos una expansión atrás donde se cruzan las velocidades del viento porque el avión ya no está ahí. Por ello tenemos un segundo estallido en el extremo posterior del avión y estas pequeñas compresiones tienden a acumularse delante. Las pequeñas compresiones de atrás se acumulan atrás, lo cual nos da el babún característico del estallido sónico. La barrera del sonido quedaba conquistada no con una explosión, sino con un estallido distante. El muro que muchos creían impenetrable resultó ser en gran medida producto de la ignorancia y el miedo. Se tiene la sensación del deber cumplido porque aquello era lo que le habían encomendado. Ridley estaba feliz, lo mismo que Hoover y el resto de los muchachos. Fui a por él en cuanto se quedó sin combustible y le dije: perdón, creo que esta noche cenamos filetes gratis en ponchos. Giger no era el único al que había que felicitar. El plan de vuelo de Jack Ridley se ajustó exactamente a sus predicciones, lo cual supuso un cambio fundamental en las nociones científicas de vuelo a alta velocidad. Cuando aparqué el B-29 delante de operaciones en la base, había un puñado de gente esperándonos. No querían hablar conmigo en concreto, querían hablar con Jackie. Uno de ellos tomó simbólicamente un libro de texto, lo arrojó a la papelera y dijo: Jackie, ven aquí que hay que escribir un libro. Aunque el vuelo de Giger fue un momento decisivo de la historia de la aviación, se empezó ocultando la noticia al público por razones de seguridad nacional. Sin embargo, 2 meses después la historia se filtró. 6 meses después, en junio de 1948, el triunfo del XS-1 se confirmó oficialmente en una ceremonia en la Casa Blanca. El presidente Truman concedió el prestigioso trofeo Collier a John Stack del NACA, a Chuck Giger y a Larry Bell, reconociendo así la colaboración de los 3 organismos que habían hecho avanzar el proyecto. Con todo, aunque la misión había sido un éxito, solo era el primer paso de una revolución tecnológica que iba a cambiar rápidamente el mundo. El vuelo triunfal del XS-1 en octubre de 1947 revolucionó la tecnología de la aviación. Estados Unidos tomó la cabeza y otros países se apresuraron a actualizarse. El desarrollo de motores de reacción cada vez más potentes y las lecciones aerodinámicas aprendidas en el XS-1 abrieron una nueva era de vuelos de alta velocidad para aviones comerciales y militares. En 1949, Chuck Giger volvió a romper la barrera del sonido, esta vez en un despegue desde tierra del XS-1. Sin embargo, mientras que tanto Giger como su avión se habían hecho famosos, la clave del éxito del XS-1, el estabilizador horizontal ajustable, se mantuvo en secreto durante años. Tal decisión dio sus frutos para los estadounidenses cuando los Abrs F-86 se enfrentaron a los MiG soviéticos durante la Guerra de Corea. Los pilotos americanos mantuvieron una ventaja de 10-1 en combate aéreo, la cual muchos expertos atribuyen al estabilizador ajustable. Mientras que los MiG giraban y perdían efectividad de control a altas velocidades, nuestra efectividad de control era considerablemente mayor y más segura. Se derribaron muchos MiG, volando a un alto número Mach, reflejándose en ello la contribución del programa XS-1. Alguien habría acabado rompiendo la barrera del sonido. Al adelantarse Estados Unidos, la diferencia ha sido grande en cuanto a nuestro poder y posición en el aire. Para el NACA, cuya experiencia científica sirvió para atacar la barrera del sonido, el éxito le procuró más fondos para realizar investigaciones cada vez más complejas. A medida que su misión evolucionaba en tamaño y alcance, el NACA creció hasta convertirse en la Administración Nacional Aeronáutica y Espacial, o NASA, el organismo que acabó colocando a un hombre en la Luna. Cumpliéndose las esperanzas del coronel Boyd de Wright Field, el triunfo del XS-1 permitió al ejército tomar el control de los programas de investigación y desarrollo aéreos. A principios de los 50, la antaño plácida Muroc se había transformado en la base aérea Edwards, ocupada por 10.000 efectivos de personal militar.
Hoy Edwards y el vecino centro de investigación Dryden de la NASA siguen siendo piezas centrales de la investigación y el desarrollo aéreos. El programa XS-1 fue muy importante para la construcción o el inicio de una muy provechosa colaboración entre la Fuerza Aérea y el NACA. Posteriormente, la NASA estableció firmemente este lugar como sede principal de los vuelos de prueba a escala mundial. Por Edwards y Dryden desfilaron naves supersónicas cada vez más sofisticadas que se probaron con posterioridad al XS-1. En 1953, Chuck Yeager estableció un récord de velocidad de Mach 2,5 a bordo del X-1A. En 1956, el X-2 estableció el récord de velocidad en Mach 3,2. En los 60, el X-15 se elevó a una altura de 107 kilómetros en un viaje de ida y vuelta al espacio a una velocidad punta superior a Mach 6. En 1965, el XB-70 Valkyrie mantuvo una alta velocidad supersónica durante 74 minutos. Al año siguiente, el legendario pájaro negro, el SR-71, entró en funciones iniciando más de 20 años de misiones de espionaje a gran altura. A principios de los 70, los Eagle F-15 supersónicos establecieron nuevas normas en el combate aéreo y en ataques de precisión a objetivos en tierra. El cuerpo elevado Martín Marietta X-24B, una nave experimental sin alas presentada en 1973, confirmó el método y las técnicas de aterrizaje empleadas posteriormente por el programa de la lanzadera espacial. Y en 1977 el éxito del lanzamiento del Enterprise presentó el prototipo de la propia lanzadera. Hemos llegado a dominar muy bien el ámbito supersónico. Hemos pasado de una simple entrada en él a sacarle partido. Los aviones han cambiado, las instalaciones han cambiado mucho. Casi las únicas dos cosas que no han cambiado son el lecho de ese lago que está ahí fuera y el talante de los pilotos. Al romper la barrera que muchos consideraban infranqueable, el XS-1 protagonizó el acontecimiento más importante de la aviación desde los vuelos de los hermanos Wright en Kitty Hawk. Volvamos la vista atrás a los últimos 100 años de la aviación. Encontramos una serie de grandes desafíos. El mayor de todos ha sido el dominio del entorno transónico y supersónico. Y eso es lo que el XS-1 no supo dar. Estuve en el lugar adecuado, en el momento adecuado y en la era adecuada, y tuve la capacidad de aprovecharlo. Era así de simple. Sin embargo, si bien el objetivo de Yeager se define con sencillez, su misión fue trascendental. Alimentado por el valor de los pilotos frente a un destino incierto, el vuelo triunfal del XS-1 marcó el fin de una era en la historia de la aviación y el principio de otra.